Estamos nuevamente en otra sesión de Cinema Coach, un programa en el cual intentamos buscar el mensaje de un determinado film en cuanto a sus conceptos básicos y además hacer un análisis del film desde un punto de vista integral en donde tomamos en cuenta 10 elementos para la valoración. Y hoy vamos a analizar un film de 1989. Lo hacemos porque es un hermoso film, pero sobre todo porque mucha gente al preguntársele cuál es su film preferido, lo nombran. Y es el film de Peter Weir de 1989, La Sociedad de los Poetas Muertos, The Dead Poets Society. Y es un film muy rico en cuanto a conceptos, pero lo fundamental es que nosotros tomamos los conceptos del cambio por una parte y la educación por el otro. El cambio como una actitud de evolución del ser humano. Esos cambios que pueden ser o muy lentos, casi imperceptibles, o que pueden ser muy rápidos, que pueden ser muy superficiales, apenas arañando una realidad, y pueden ser tan profundos que la realidad deje de ser lo que es para transformarse en otra cosa, y es lo que entendemos por revolución. Y la palabra cambio es muy importante. El concepto de cambio es muy importante e implica una realidad, a nuestro juicio, permanente e inherente en nuestra vida de siempre. Y por otra tenemos la educación como esquema, la educación como un sistema por la cual una parte, desde un individuo hasta una sociedad, una cultura, le transmite conocimientos a otra parte. Y esa transmisión de conocimientos puede ir con valores. Y entonces sería más allá de una educación, una formación. Y entonces, pero vamos a tomar el concepto de educación como uno de los dos que nosotros vemos en esta historia que transcurre en un liceo, y un liceo muy conservador, en donde hay un profesor nuevo que genera muchísimos cambios, está interpretado por Robbie Williams, y cuando nosotros nos enfrentamos a estos conceptos, tenemos que bajo cambio, con baja educación, probablemente no se produce, hay estaticidad, no hay movimientos. Y cuando hay altos cambios con alta educación, se produce una evolución. Y esto a través de, en esta película, a través de el cambio que se genera en cada uno de ellos, de los alumnos, con la metódica de este profesor. Y cuando nosotros nos enfrentamos entonces a esto, hay una filosofía de una palabra, de un dicho que lo resume todo. Y yo recuerdo realmente esta película con esta frase, el carpe diem. El carpe diem es como vive intensamente, vívelo hoy y vive carpe diem. Y esto es el dicho. Este es un film muy interesante, ha quedado como favorito en mucha gente, interesante, importante, y nos llama la atención entonces. Cuando vamos a evaluar el film, ese film que denota una evolución que comienza probablemente con una pequeña revolución del alumno, del profesor con sus alumnos, unos adolescentes, y que están interpretados por figuras que hoy son llamativas en todos los medios, y en 1989 eran casi unos niños, eran unos adolescentes comenzando o terminando una etapa de su vida, y hoy lo vemos en diferentes labores actorales. Cuando uno ve y ve nuevamente este film, entonces evoca lo siguiente. El tema es interesantísimo, importante, es el tema de la educación, es el tema de la juventud. Hay varios temas que son importantes, el cambio, como lo dijimos, la educación, la formación. Cuando nos vamos a la historia también es de un muy buen nivel. Cuando nos vamos a los conceptos están delimitados, claros, pero lo que puede chocar un poco es que
no hay gran individualidad conceptual. La gente puede ver muchísimos conceptos y esto le quita fuerza, aunque le pone impacto, le quita quizás un poco de fuerza. Cuando nos vamos al estudio de los personajes, realmente son personajes muy interesantes, sobre todo hay uno de ellos, el que la pasa peor de los muchachos, es un personaje muy interesante, igual que el profesor. Cuando nos vamos a las actuaciones, son actuaciones realmente muy buenas. Cuando nos vamos al análisis de la música, influye mucho y es muy interesante el acompañamiento musical de la música, inclusive de la música clásica, está muy bien y realmente es una música excelente. Cuando nos vamos a la cinematografía, es una cinematografía que no aporta a nuestro juicio nada especial, pero está muy adecuada. Cuando nos vamos a los valores, es realmente importante. Cuando nos vamos al impacto, es realmente importante. Fue un trabajo fílmico que caló mucho y ya se considera como una de las obras clásicas del cine. Y cuando nos vamos a la dirección, es una dirección impecable. Entonces, este film que nos indica alto cambio, con alta educación, y esa es la lectura que nosotros le damos a este nivel, muchos años después de haberla visto por primera vez, no sabemos qué impresión nos dio la primera vez, no teníamos el esquema, pero ahorita habla de la evolución del ser humano, del costo que pagan muchos seres humanos por dar un paso más adelante, por no pensar igualito o igual o similar a los anteriores. Y que eso generalmente está, aunque puede estar en cualquier edad, es casi un privilegio de los jóvenes. La Sociedad de los Poetas Muertos, Dead Poets Society, es una película que todos y cada uno de nosotros debemos ver. Inclusive por ese dicho, para ver si estamos de acuerdo o no, ese carpe diem, ese hazlo ahora y porque quizás no lo puedas hacer después. Este es Cinema Coach con este gran film, La Sociedad de los Poetas Muertos. Será hasta el próximo análisis en Cinema Coach.